Bienvenidos a Vidas Notables, el canal donde exploraremos las biografías de los personajes más influyentes de la historia. Hoy vamos a conocer la vida de Grigori Zinoviev, un dirigente comunista de la Unión Soviética que fue uno de los principales colaboradores de Lenin y luego uno de los primeros enemigos de Stalin. Grigori Zinoviev nació el 23 de septiembre de 1883 en Elizabethgrad, una ciudad de Ucrania, que hoy se llama Kropynsky. Su verdadero nombre era Grigori Svegran Alfebaum y provenía de una familia judía. Desde joven se interesó por la política y se unió al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en 1901, cuando tenía 18 años. Este partido era el principal representante del movimiento revolucionario que buscaba derrocar al zarismo y establecer una república socialista en Rusia. En 1903, el partido se dividió en dos facciones, los mencheviques, que defendían una estrategia más moderada y gradual, y los bolcheviques, que abogaban por una revolución violenta y radical. Zinoviev se alineó con los bolcheviques y se convirtió en un fiel seguidor de su líder, Vladimir Lenin. Junto con él participó en la revolución de 1905, que fracasó en su intento de derrocar al zar Nicolás II, y luego se exilió a varios países de Europa, como Francia, Austria y Suiza. Durante su exilio, se dedicó a organizar las actividades de los bolcheviques en Rusia y entre los diputados de la Duma, el parlamento ruso. También colaboró con Lenin en la redacción de sus obras teóricas y políticas, como El imperialismo, fase superior del capitalismo o El Estado y la revolución. En 1917, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Zinoviev regresó con Lenin a Rusia, donde se había producido la primera fase de la Revolución Rusa, que había derrocado al zar y establecido un gobierno provisional. Sin embargo, Zinoviev no estuvo de acuerdo con la decisión de Lenin de iniciar la segunda fase de la revolución, que consistía en tomar el poder por la fuerza y disolver el gobierno provisional. Junto con Lev Kamenev, otro dirigente bolchevique, Zinoviev votó en contra de esta propuesta en el Comité Central del partido y publicó un artículo en el que criticaba la estrategia de Lenin. Esto le valió el rechazo de muchos de sus compañeros y las dimensiones de su cargo en el Comité Central. A pesar de su oposición inicial, Zinoviev se sumó a la revolución bolchevique de noviembre de 1917, que triunfó en su objetivo de instaurar el primer Estado socialista del mundo. Zinoviev fue nombrado presidente del Soviet de Petrogrado, la capital de Rusia, y miembro del Politburó, el órgano supremo del Partido Comunista. También fue el encargado de organizar la Tercera Internacional, o Comintern, que agrupó a los partidos comunistas de todo el mundo bajo la dirección de Moscú. Zinoviev fue uno de los principales defensores de la política del socialismo en un solo país, que sostenía que la Unión Soviética debía consolidar su propio modelo socialista sin depender de la Revolución Mundial. Esta propuesta le enfrentó con otros dirigentes comunistas como León Trotsky, que abogaba por la revolución permanente, que implicaba la extensión de la revolución a otros países y de la solidaridad internacional de los trabajadores. En 1924, Lenin murió tras una larga enfermedad que le había dejado incapacitado. Esto desató una lucha por el poder entre los distintos líderes comunistas, que se disputaban la sucesión de Lenin y el rumbo de la revolución. Zinoviev formó una alianza con Kamenev y Stalin, el secretario general del partido, para impedir que Trotsky se hiciera con el control. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Stalin era el más ambicioso y peligroso de todos, y rompió su pacto con él. Se unió entonces a la oposición de la izquierda, que criticaba la política de Stalin por considerarla burocrática, autoritaria y contraria al espíritu de Lenin. Zinoviev fue acusado de fraccionalismo y expulsado del partido en 1927. Fue readmitido en dos ocasiones, en 1932 y en 1934, pero solo a cambio de renunciar a sus ideas y humillarse públicamente ante Stalin. En 1936, cuando Stalin inició la primera gran purga de sus enemigos políticos, Zinoviev fue arrestado y sometido a un juicio farsa, conocido como el primer proceso de Moscú. Junto con Kamenev y otros 14 acusados, fue obligado a confesar falsamente que había formado una organización terrorista para asesinar a Stalin y a otros líderes comunistas. El 25 de agosto de 1936,
Zinoviev fue condenado a muerte y fusilado. Así terminó la vida de Grigori Zinoviev, un hombre que dedicó su existencia a la causa de la revolución, pero que fue víctima de la traición y la represión de Stalin. Su figura ha sido objeto de controversia y debate entre los historiadores y los militantes comunistas que han valorado de forma diferente su papel en la historia de la Unión Soviética y del movimiento obrero internacional. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Vidas Notables. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. También pueden dejar su comentario y sugerencias sobre qué personaje les gustaría que tratemos en el futuro. Sin más nada que agregar, nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.